semana os tengo que confesar que os he sido infiel a vosotros. Porque esta semana he estado con otros, ¿no? He estado con la iglesia de mi amigo Nelson a través de videoconferencia, porque me invitó a compartir una breve reflexión, ¿no? Online en lo que era el culto de oración de esta iglesia. Y al final era un culto de oración, pero se convirtió también un poco, en parte, en un estudio bíblico muy interesante, no tanto por lo que yo decía, sino por lo que el resto de la gente de la comunidad iba compartiendo. Lo que llevé se trataba en realidad del texto que tenemos para hoy, según el leccionario. Concretamente, reparando en un detalle que está ahí y que a lo mejor pasa desapercibido. Estamos en ese texto de Mateo que acabamos de leer, en los versículos del final, que es lo que tiene que ver con la gran comisión, ¿verdad? El llamamiento de Jesús a los discípulos, lo que tenemos que hacer. Y en el versículo 17, lo primero que me llama la atención es que los discípulos, estando allí con el resucitado, con Jesús resucitado, manifiestan dos actitudes distintas. Dice el versículo 17 que lo adoraron, pero también dice que otros dudaban. ¿Y eso cómo va a ser? Si a mí me enseñaron en el grupo de jóvenes, cuando estaba en otra iglesia, si a mí me enseñaron que el que duda peca, ¿me enseñaron bien? La duda acompaña continuamente las diversas secuencias de los evangelios. Y no hablemos de la repetida incomprensión de los discípulos que muchas veces se van manifestando en los textos, ¿verdad? Que ellos no se enteran, o se quedan extrañados de lo que Jesús decía, o dudan. Una vez estuve predicando aquí sobre la duda de Juan el Bautista. Y me parece que fue mi primera predicación aquí en este punto, en la iglesia, ¿vale? Y me refiero a cuando Juan el Bautista está ya encarcelado y manda a sus propios discípulos a que le pregunten a Jesús pues si era él el que había de venir. Porque Juan el Bautista, en estos últimos años, en estos últimos días de su vida, pues necesita confirmación. Tiene esa duda. Y yo aquel día que estaba aquí predicando, predicador novato, y tocaba ese tema y veía vuestras caras, pues yo no sabía si es que estabais asombrados porque estaba sacando un tema feo del que no está bien hablar, o porque os sorprendía que Juan el Bautista hubiese dudado. Así que bueno, ese día me llevé un feedback un poco raro, ¿eh? Luego me felicitaste y alguno, pero bueno, me llevé ese, estaré diciéndolo bien. Yo entiendo que la verdad es que cuesta mucho trabajo hablar de cosas como esta, de la duda, porque no podemos soportar que personajes importantes, que son nuestros referentes en la fe, personajes bíblicos, en los que leemos sus historias y buscamos pues, identificarnos con ellos, veamos que son personas también frágiles y con dudas, porque sobre todo, yo creo que por nuestra cultura o lo que sea, buscamos héroes tipo Robocop, que ni se inmute, ¿verdad? Que en el que nosotros veamos un ejemplo de fortaleza, ¿no? Pero es que los héroes de la Biblia, los verdaderos héroes de fe, son personas de carne y hueso, son seres humanos, y yo creo que precisamente es en la debilidad de ellos en la que nos podemos identificar y salir verdaderamente fortalecidos. Así que, fijaos, Juan el Bautista era lo tenéis en el Evangelio, ¿no? El que presentaba a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es que esta frase es suya, lo dice él, refiriéndose a Jesús. Y luego en sus últimos días tiene dudas y necesita confirmación sobre sus creencias. La fe y la duda siempre aparecen como compañeras de viaje en nuestro caminar creyente. Pero sin embargo, nos venimos ahora a la realidad y esto de dudar está un poquito mal visto en muchas iglesias, ¿no? Se entiende la duda como una debilidad o directamente se entiende como un pecado.
como si la cuestión fuese como Eva en el huerto, ¿no? Que pone en cuestión, ¿no? Como que se pone a dudar de lo que Dios ha dicho, pero no va la cosa por ahí. En muchas iglesias, como digo, en otros sitios, ambientes cristianos, vamos a hablar así en general, la duda está prohibida. Y por tanto los creyentes, en vez de manifestarla con transparencia, manifestarla abiertamente, como hizo Juan el Bautista, o como hizo Tomás, tienen que reprimirla y ocultarla para que no se note o para que no se vean frágiles o faltos de fe. Pero como dice Paul Tillich, un teólogo protestante, la duda no es lo opuesto, no es lo contrario de la fe, sino que es un elemento de la fe. Y claro, que no estoy diciendo que no, claro que somos animados por el propio Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesús, a no ser incrédulos, sino creyentes. Precisamente porque esta contradicción de duda y fe nos acompaña siempre, ¿no? Es así. Ese ánimo que nos da de ser creyentes, es respuesta a nuestra contradicción interna, ¿no? Lo mismo que le dijo Jesús a Tomás, te lo dice a ti, me lo dice a mí, para darte aliento. No seas incrédulo, que lo eres, sino creyente. Desde tu contradicción, arriésgate a la propuesta de Dios. Y a veces tenemos esos regalos del Espíritu, ¿no? Del Espíritu Santo, que sentimos la presencia de Dios de una manera en la que ya no tenemos duda, porque lo experimentamos de una forma que es tan palpable, ¿verdad? Que dices, ya, a partir de hoy no voy a tener ningún tipo de duda porque lo estoy experimentando de una forma. Y es verdad, ¿no? Parece que estamos ahí en el monte de la transfiguración, y donde la presencia de Dios está ahí tan palpable, pero fijaos en un detalle del texto de hoy. Estamos en Mateo 28, hemos dicho. Y estos que dudan aquí, estos que están dudando, están justamente delante de Jesús resucitado. Cualquiera de nosotros diría, como decía un amigo mío pentecostal, buen amigo, él decía, si yo hubiese estado delante de Jesús resucitado, yo no tendría incredulidad, porque lo estoy viendo, porque estoy allí. Y sin embargo, el texto dice, cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Algunos de nosotros, si hubiésemos estado allí, también habríamos dudado, o a lo mejor habríamos hecho las dos cosas a la vez, alabar y dudar. Y quédate con esto porque esta es la realidad humana más profunda que tenemos en nuestro interior. No tenemos necesidad de disfrazar ni de maquillar lo que somos, hay que ser transparentes. Somos personas que vivimos en contradicción. Yo, al ser honesto y transparente con mis dudas, es como crezco. Juan el Bautista tuvo dudas, mandó a sus discípulos a preguntar. ¿Y qué pasó? Pues que tuvo respuesta. Jesús dio una respuesta a través de los discípulos. Tomás, el gran escándalo, Tomás tuvo una gran duda. Dudó, lo manifestó abiertamente. ¿Y qué tuvo? Una respuesta. Mete aquí tu dedo, mete aquí también. Una gran duda tuvo una gran respuesta. John Stott, un teólogo anglicano conservador, publicó un libro que seguro que algunos conocéis porque se puso muy de moda, creo que en los 70, que se titulaba Creer es también pensar. Y claro que sí, la fe busca comprender, como diría Anselmo de Canterbury. Yo soy creyente, pues si no, no estaría aquí, Y precisamente como creo, pienso y razono mi fe. Como razono, pues también dudo, ¿no? Se me presentan preguntas. Nuestra fe también plantea preguntas. Pero desde mi duda, o acompañado por mi duda, sigo creyendo y sigo creciendo. Y no me preguntéis el argumento científico para esto, que yo no lo sé. Pero lo que sí sé es que la Biblia no esconde la realidad humana, ni nuestras contradicciones. Por no esconder, tampoco esconde las fragilidades y los propios pecados de los héroes de la fe. Mirar a David o mirar a Pedro, ¿no? También sus cosas luego. Y a pesar de nuestras contradicciones, de nuestra realidad de fe y de duda, a pesar de eso, que nosotros lo podemos ver como algo grande,
El Señor, aquí en el relato de estas personas, estos discípulos, igual que hoy a nosotros, nos encarga la tarea de la gran comisión. Tenemos una tarea que desempeñar, una gran comisión, tenemos que ser testigos de Cristo. ¿Cómo podemos hacer esto si somos unos don nadie, preñados de dudas y de debilidades? Y la respuesta, basta con hacer memoria al domingo pasado y al anterior. El domingo pasado era el domingo de Pentecostés, celebramos la venida del Espíritu. Porque es que a pesar de lo que somos, en nuestra debilidad y desde ella misma, hemos recibido una capacitación del Espíritu que no es nuestra. Hemos recibido el poder para ser testigos, de compartir a otras personas esa experiencia vital que hemos tenido con el Señor. Experiencia vital, experiencia real, con dudas, pero experiencia real. Y vuelvo a repetir la paradoja. A pesar de las actitudes contradictorias en nuestro interior, como la adoración y la duda, Jesús nos confía este encargo: hacer discípulos a todas las naciones. Un tesoro, ¿verdad?, en vasijas de barro. Es decir, el gran mensaje proclamado por personas tan débiles como tú y como yo, es que viene arropado ahí en lo que somos. Y esta paradoja viene arropada de otra paradoja. En el proceso de hacer discípulos nosotros a otras personas, pues también nosotros estamos trabajando nuestro propio discipulado. Los creyentes no alcanzamos, llegado el momento, al menos aquí en la tierra, no alcanzamos un grado elevado que luego nos quita el estatus de discípulos para poner nuestro estatus. Aunque yo, por ejemplo, no, es que este es el pastor, que tiene esta... No, soy un discípulo también como vosotros. Porque es que la fe es un camino, es un proceso. El Señor está trabajando siempre en nuestras vidas. Tenemos ese proceso continuo de discipulado hasta el día en que estemos con Él, aunque luego haya diferentes funciones dentro de la Iglesia. Y esta cuestión de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándole en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, aquí tenemos, Domingo de la Trinidad, aquí tenemos esta alusión, pues esta misión es una cuestión que, como digo, pues corresponde a este grupito de discípulos y alumnos que somos nosotros. Mírate a ti mismo con tus cosas, pero te toca a ti también. Discipular a todas las naciones. Así es como está el texto, si lo tradujéramos literal, del griego. Discipular a todas las naciones. Pedazo de encargo. Y todo esto lo digo, como en semanas anteriores, desde el consuelo de saber que el discipulado y las conversiones reales de las personas son por obra del Espíritu Santo y no tanto por nuestro machaqueo nuestro, ¿verdad? Y esta es la tercera semana que lo digo. Soy pesadito, ¿no? Os tengo que contar otra cosa. Hoy en día, en las iglesias protestantes, evangélicas, sobre todo en determinado tipo de iglesias, pues la evangelización y el carácter misional están muy presentes. Yo creo que tiene que ser así. Y es que la misión, el hacer discípulos, esto tiene que estar en el ADN de la iglesia, ¿verdad? Pero tenemos que recordar una cosa, quizá para vergüenza nuestra, y que los reformadores protestantes, y luego en el siglo XVII los propios teólogos evangélicos de aquella época, pensaban que la gran comisión era de obligado cumplimiento solamente para los apóstoles, que es como viene en el texto, ¿no? A ellos nada más. Es un planteamiento incorrecto y la verdad que desastroso, porque según el cual, cuando los apóstoles ya murieron, pues entonces ya se termina la comisión y ya está. La relevancia misionera, por nuestra parte protestante o evangélica, se recuperó en el siglo XIX con los grandes movimientos misioneros. Hay ahí como un vacío de 2 siglos, que por supuesto ese vacío es matizable, ¿vale? Como también podría ser matizable luego a la hora de hacer las misiones con todo el tema de la colonización que también lleva implícita. Pero bueno, eso sería otro tema. Pero, ¿por qué digo
saco el tema de este vacío vergonzoso de que ha sido siglo. Porque es muy fácil eludir, quitar nuestra responsabilidad amparándonos en una interpretación bíblica concreta, en la cual tú acoges a ella y digo, ya está, se entiende, te da las manos y ya está. Es mejor que reconociendo nuestras limitaciones, tomemos el desafío que tenemos por delante, al que Jesús nos llama, recordando que es el Señor quien nos ayuda y nos capacita en esa labor. Y creo que hoy no tenemos más conclusión que la que hay, más conclusión que la de las palabras del texto interpelándonos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No es cuestión de buscar excusas, pero tranquilos porque no estamos solos en esta labor. La gloria sea dada a nuestro Señor. Que por cierto, nuestro Señor enseñorea por encima de nuestras propias dudas y en Él confiamos.